¿Está grabando? Bien, chicos, creo que ya está la mayoría, ya podemos empezar, ¿verdad? Sí, doctora, ya son mayoría. Ya listo, vamos a empezar. Bien, jóvenes, tengan todos ustedes buenos días. Vamos a empezar nuestra clase. A ver quién se ofrece para hacer la oración del día. Buenos días, yo, Gracias. ok, oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por este lindo día que nos das. Ahora que estamos aquí reunidos en esta clase, Señor, en la modalidad virtual, por favor te pedimos que bendigas a la doctora, Señor, que nos va a enseñar. También abre nuestra mente, nos puede dar sabiduría e inteligencia para entender todo lo que ella nos explique, Señor, no solo para el examen, sino también para aplicarlo en el tratamiento de los pacientes. Guíanos con bien, Señor, y que lo que aprendamos no lo olvidemos. Gracias por todo y apresura los pasos de los chicos que aún no se conectan. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenos días, jóvenes. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar la clase. Estamos programados para tener hoy día y el día miércoles. Entonces ahora vamos a hacer hasta la mitad y la otra mitad del día miércoles, ¿ya? No ocurre, no sé. Doctora, no se le escucha. Apaga. A ver, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. A ver, repite un ratito, voy a aumentar un poquito más porque está muy bajito, creo. Ya, lo que les decía es que para hablar de aparato reproductor, hagamos un pequeño recuerdo de lo que es la parte anatómica, ¿no? Como sabemos, ustedes van a encontrar que el aparato reproductor, algunos textos lo dividen en lo que es la parte de órganos sexuales internos y otros externos, ¿no? Otros le ponen primarios y secundarios. Eso es que nosotros sepamos por qué órganos están formados, ¿verdad? Entonces, sabemos que estos órganos están encargados de perpetuar la especie, ¿no? Que vendría a ser la función principal de lo que es el aparato reproductor. Entonces, esto va a ser a través de la formación de los gametos haploides, ¿no? Hacemos mención a haploides porque son la mitad, 23 cromosomas, ¿no? Es decir, que se junta con la otra parte que viene a ser el óvulo y va a formar, digamos, el nuevo ser, ¿verdad? Entonces, estos órganos del sistema reproductor, vamos a ver que se encuentran dentro de la pelvis. Hay internos y externos, ¿no? Entonces, dentro de lo que corresponde a las
digamos, a los órganos por los cuales está formado. Algunos, vamos a ver que algunos textos lo dividen y vemos que están compuestos por testículo, la vía espermática, que está formada por los conductillos eferentes, el epidídimo y el conducto deferente, ¿no? A su vez también se considera algunas glándulas sexuales accesorias. Dentro de ellas tenemos las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales y seguidamente tenemos al pene, ¿no? Entonces en este esquemita estamos viendo acá, por ejemplo, la próstata. Se considera una glándula accesoria, está en la parte inferior de la vejiga, ¿no? Y las glándulas uretrales son otras más pequeñitas también, que también van a proporcionar, digamos, parte de su secreción para formar, digamos, lo que es el semen también, ¿no? Entonces, mirándolo de frente, acá tenemos parte de los componentes, tenemos a los testículos, tenemos a las vesículas seminales, a los conductos y al pene. Acá en este otro esquemita ya mi igualmente. Entonces, esto es para que podamos interpretar sobre todo lo que son los exámenes de ayuda diagnóstica, ¿no? Si nosotros nos ubicamos delante del paciente, detrás o mirándolos de costado, ¿no? Tenemos que imaginarnos cómo es que están colocados o en qué posición están cada uno de sus órganos, ¿verdad? Entonces, no olvidarse la posición que tiene, porque esta posición ustedes saben que va a influenciar bastante en la funcionalidad que tenga este sistema y también los órganos que están relacionados a él, ¿verdad? Entonces, el sistema reproductor masculino va a estar organizado en lo que es, digamos, los genitales externos y los internos, ¿no? En los externos, básicamente, vamos a atender al pene y al escroto. Y los internos vamos a tener a los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, el eyaculador, la vesícula seminal, la próstata, las glándulas de Cooper y la uretra. Acá es otra manera, como les decía, también de organizarlos, ¿no? Lo que son primarios, las gónadas, principalmente los testículos, y los secundarios vamos a ver la parte de conducción, todo lo que es epididimo, conducto deferente, eyaculador, uretra, ¿no? Las glándulas accesorias, vesículas seminales, próstata, las glándulas de Cooper, y las estructuras de soporte tenemos el pene y el escroto. Entonces, de esa manera ustedes lo van a ver en los diferentes textos y, digamos, son maneras de cómo ubicar, ¿no? Dentro de las funciones que va a cumplir el aparato reproductor, tenemos la principal, ¿no? La producción de testosterona, de hidrotestosterona y por ende el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? La producción de los gametos, lo que decíamos, ¿no? Haploides masculinos. Igualmente generar el medio de transporte, nutrición, capacitación, traslado y protección de los espermatozoides a través del esperma o del semen, ¿no? Como sabemos, digamos, una vez que salen los espermatozoides del testículo, como sabemos, parte de su formación van a hacerlo en otro lugar, ¿no? Desde completar su desarrollo. Asimismo, también vamos a ver que al menos una de las funciones que también se considera dentro de lo que es el aparato reproductor es la urinaria, ¿no? Como sabemos, en un inicio ambos aparatos, tanto el urinario como el reproductor, tuvieron, digamos, un mismo origen, ¿no? Ya después, posteriormente, se individualizan cada uno de los aparatos para cumplir sus funciones. Otra de las funciones, permitir la copulación interna a través de la erección y también generar el placer. Vamos a empezar con lo que son los testículos. Acá estamos viendo ya una vez que se ha retirado del escroto, lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Acá estamos viendo prácticamente todo el parénquima testicular. Está cubierto por esta membrana, esta telita blanca que se llama albuginia. Acá tenemos parte del epidídimo. Aparentemente estos testículos están viables, no tienen, digamos, lesiones tumorales, otros cuadros, ¿no? Y acá es como lo vemos, por ejemplo, cuando se ve con toda su fascia y toda la parte vascular, ¿no? Así también se ve. Y cuando esto lo abrimos, la superficie de corte se va a observar de esta forma, ¿no? Acá tenemos un testículo cortado por la mitad. Estamos viendo todo esto que estoy señalando, es el parénquima testicular. Hacia esta parte tenemos la cabeza del epidídimo.
y por ahí detrás debe estar la cola, ¿no? Esta es la parte, digamos, del hilio por donde ingresan los vasos. Entonces, en fresco lo vamos a ver de este color más o menos pardo amarillento. Todas las membranas van a tener una coloración medio blanquecina, pero una vez que esto se fija en formol va a cambiar la coloración. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo es que vemos el órgano sin fijar con formol y una vez ya fijado, ¿no? Generalmente los testículos lo sacan cuando hay patología, ¿no? Y que, digamos, no responde ya sea al tratamiento o es necesario retirar porque estamos frente a una neoplasia, un cáncer. Entonces, ahora, digamos, si quieren hacer algún estudio de fertilidad, lo que se hace es una biopsia testicular, ¿no? Pero antes de eso ya se hacen otras pruebas. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta que a cualquier persona no se le saca, digamos, un testículo sin que tenga patología. Entonces, la mayoría de los estudios que se hace así en fresco generalmente son de animales, ¿no? Entonces, de esa manera podemos tener, digamos, el tejido rápidamente en fresco y lo podemos fijar en formol para que se puedan preservar las estructuras y las podamos observar, ¿no? Entonces, estos testículos, por ejemplo, que estamos observando acá son de cerdo, ¿no? Así, por eso los vemos así, digamos, en varios números. Tenemos acá en 4, ¿no? Porque normalmente no hay bastante. Entonces, a veces se obtiene esto, digamos, del camal o los sitios donde se beneficia a estos animalitos, ¿no? Dentro de sus características, vamos a ver que mide más o menos de 4 a 5 centímetros por 2,5, es el tamaño más o menos estándar. Como sabemos, se alojan dentro de una bolsa que se llama escroto, la cual va a mantener más o menos a 2 o 3 grados centígrados menos la temperatura corporal. Y esto va a permitir que los espermatozoides puedan formarse, ¿no? Posee dos músculos, uno es llamado el dartos. Este músculo liso hace, digamos, suspender al testículo, por ejemplo, en situaciones de estrés o frío, lo sube, ¿no? El otro músculo es el cremaster. Este cremaster va a tener una parte de músculo liso y otra parte estriado, ¿no? Y también suspende al testículo. Otra parte importante que también tenemos que tener en cuenta es el plexo pampiniforme. Este plexo venoso pampiniforme va a enfriar la temperatura dentro del escroto o dentro, digamos, del testículo, va para que permita, digamos, la maduración de los espermatozoides, ¿no? Ahora, cada testículo va a tener entre un aproximado entre 600 a 1200 tubos seminíferos. Y esto va a formar a su vez un aproximado de 250 lobulillos testiculares. Los tubos seminíferos a su vez van a, digamos, van a continuar con los túbulos rectos. Estos son unos tubos pequeñitos, luego estos van a continuar a la red de testis o red testicular. De la red testicular, a su vez, van a continuar con los conductos eferentes y de estos al epidídimo, al conducto deferente, digamos, va a ser su trayecto, ¿no? Asimismo, vamos a ver que la otra función, otra característica que tienen los testículos es formar los espermatozoides, ¿no? Y la primera, la esperma marca es la primera eyaculación que se va a realizar, ¿no? Entonces, ahora el proceso de formación de los espermatozoides, que se conoce como espermatogénesis, va a durar un aproximado entre 2 meses a 2 meses y medio, más o menos, ¿no? Hasta 75 días en el que dura el tiempo en el que se forman los espermatozoides para ser viables. Entonces, el testículo va a tener una cápsula, o sea, una membranita que le cubre por fuera. Esta membrana va a estar formada por la túnica vaginal, la túnica albuginea y la túnica vascular, ¿no? Y los tubos seminíferos a su vez van a tener todo lo que corresponde a la mucosa germinativa, ¿no? El intersticio, vamos a ver que está formado por digamos, el tejido conectivo que está, digamos, ubicado entre cada tubo seminífero, ¿no? Entonces, estas capas por las que está formada el testículo yendo de fuera adentro son la túnica vaginal,
esta túnica vaginal va a estar formada por un epitelio monoestratificado plano, ¿no? Un epitelio de una sola hilera. Va a ser continuación del proceso vaginal peritoneal. La túnica albuginea va a ser otro tejido conectivo o conjuntivo denso o regular, ¿no? Que también le envuelve al testículo. Y la túnica vascular es la que está más directamente en contacto con el parénquima, ¿no? Esta túnica vascular va a ser tejido conjuntivo laxo que va, digamos, a formar como una especie de tabiques delimitando los lobulillos testiculares. Entonces, yendo de afuera adentro, tenemos la túnica vaginal. Luego tenemos la albuginia y la vascular. Acá vemos abriendo, digamos, la piel. Vamos a ir separando las capas, como señala cada flechita. Tenemos el músculo dartos, el músculo cremaster. Tenemos primero la túnica vaginal. Luego vamos a tener digamos, la albuginia. Y acá, ¿no? En un esquemita. Tenemos acá el parénquima testicular que está formado por todos estos tubos seminíferos. Acá los vemos de repente un tanto ordenados, ¿no? Digamos como que estuvieran formando como unas serpentinas. Cada una de estas líneas blancas que está separando como formando unas paredes, unos tabiques, viene a ser, digamos, la túnica albuginea, ¿no? Esta túnica albuginea va a formar estos tabiques que van a separar cada uno de estos espacios que se va a llamarse los lobulillos testiculares, ¿no? Pues cada lobulillo va a tener sus tubos seminíferos. Entonces, como habíamos dicho, cada tubo seminífero a su vez va a formar los tubos rectos, ¿no? Que son unos pequeños espacios o un pequeño trayecto después de que este tubo seminífero entre a la red de test. Entonces, este pequeño espacio va a ser, digamos, una disminución en el diámetro del tubo seminífero. Entonces, esa pequeña disminución, ese pequeño trayecto lo vamos a llamar tubo recto. Este tubo recto a su vez va a ir a unirse y a formar lo que es la red testicular o red de testis, ¿no? Que está más o menos ubicados a nivel, digamos, del mediastino testicular. Ahora, por fuera de la albuginia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar otra túnica que tiene dos paredes, ¿no? Una hoja visceral que va a estar, esta es la túnica vaginal, con su hoja visceral que está directamente en contacto con el parénquima testicular, con la albuginia. Esta túnica vaginal visceral se va a replegarse y va a formar la hoja parietal. En medio de ambas vamos a encontrar la cavidad testicular, ¿no? Y esta cavidad testicular tiene una pequeña cantidad de líquido que, digamos, mantiene al testículo protegido, ¿no? Ahora, los conductillos, después de que esta red de testis se ha formado y es como una especie de una malla, va a formar a su vez otros conductitos a los que vamos a llamar conductos eferentes. Estos conductos eferentes tienen un trayecto un poquito más largo y van a formar lo que es el epidídimo, ¿no? La cabeza del epidídimo. Igual también va a ser, digamos, una agrupación de estos túbulos y posteriormente vamos a formar lo que es el cuerpo del epidídimo y la cola, más, digamos, a la parte caudal, ¿no? Acá es como lo vemos, digamos, en un corte histológico, este esquemita. Estamos viendo acá lo que está con una línea bien rosadita que está por acá por fuera, viene a ser la albuginia. Esta albuginia a su vez va a emitir unos tabiques que se ve acá como unas sombras o unas áreas un poquito más claras que va a dividir todo el parénquima testicular en lobulillos, ¿no? Entonces así es más o menos como se ve en un corte histológico. Esta es una toma microscópica de lupa de todo un testículo, ¿no? Por eso estamos viendo acá el epidídimo y el parénquima testicular. Entonces, esto nos da una idea, una noción de cómo es este órgano. En este esquemita podemos reconocer todo el parénquima testicular y también parte del epidídimo, ¿no? Así esta parte de acá es central tenemos el ilio, ¿no? Acá igual otro corte con lupa.
Estamos viendo acá, digamos, parte de lo que es el parénquima testicular, toda esta parte de acá. La que está en directo contacto con el parénquima testicular es la albuginia, ¿no? Esta es la que está bien pegadita al parénquima testicular. Por fuera de la albuginia tenemos la hoja visceral de la túnica vaginal. Esta hoja visceral a su vez tiene otra capita, ¿no? Porque se repliega y va a formar la cavidad testicular y su pared, digamos, la hoja parietal. Por fuera de ella ya vamos a tener a las otras estructuras que son, digamos, la parte de los músculos, del cremáster y del dardos, ¿no? Acá tenemos el epidídimo, la cabeza del epidídimo, otros tubos más pequeños. Y en un corte, digamos, si hacemos un cortecito de acá, un corte más chiquito, corte histológico, esto mirándolo a mayor aumento, en el microscopio vamos a observarlo así, ¿no? Acá tenemos todas estas estructuras redondeadas, vienen a ser tubos seminíferos, todos estos. Y acá, la que está, digamos, más externamente, tenemos la túnica albuginea. Pero esta túnica albuginea también va a tener, digamos, otra que está ya directamente en contacto con todos estos tubos y va a tener una pequeña, una delgada hoja que va a tener abundantes vasos, ¿no? A esa parte, que ese pedacito de tejido que tiene abundantes vasos, le vamos a llamar la túnica visceral. Entonces, acá tenemos a mayor aumento lo que son los tubos seminíferos. Estamos viendo que cada uno de ellos tiene una envoltura, tiene su membrana basal. No todos, es cierto, tienen una forma redondeada, algunos tienen una forma medio ovoide. Y estamos viendo que entre tubos seminíferos tenemos el intersticio, ¿no? Este tejido conectivo, tejido conjuntivo laxo, y en medio de ellos vamos a tener a las células intersticiales de Leydig. Acá aparecen unas estructuras redondeadas, un tanto eosinófilas, medias rojitas, que vienen a ser las células intersticiales de Leydig, ¿no? Entonces, cada tubo va a tener el epitelio germinal y su membrana basal. A este epitelio y su membrana vamos a llamar mucosa del tubo seminífero. Con ese término también lo van a ver en los libros. Entonces, no se olviden que mucosa no solamente hacemos referencia a lo que es la mucosa gástrica, mucosa respiratoria, mucosa de la cavidad oral, mucosa digamos, del conducto vaginal, del conducto auditivo externo, conjuntival, fosas nasales, no. También encontramos acá en los tubos seminíferos a este epitelio germinal y a la membrana basal que decimos mucosa germinal, ¿ya? Entonces con ese nombre también lo van a encontrar. Entonces, este epitelio germinal, como sabemos, está formado por las espermatogones, ¿no? En diferentes etapas de maduración hasta que llegan, digamos, a la parte del lumen, a la parte central, donde ya vamos a observar espermatozoides ya formados, ¿no? Por eso que vemos de repente una parte central un tanto vacía, media clara, porque acá en esta parte van a estar ya los espermatozoides que ya, digamos, están culminando su formación y están listos para salir. Ahora, en medio de estas células germinales de este epitelio también encontramos a otras células que son un poquito más escasas y con esta coloración de la toxilina eosina no las podemos diferenciar, salvo que tengamos, digamos, un acercamiento y vamos a ver que esa célula es un poquito más grande a la que llamamos la célula de Sertoli, ¿no? La célula sustentadora o, digamos, la célula que está, digamos, protegiendo a todas estas células se le llama la célula sustentadora o célula de Sertoli, ¿no? Ahora, otra cosa que también tenemos que recordar que las células germinales sí proliferan, en cambio la célula de Sertoli no prolifera, queda ahí permanente. Acá tenemos la túnica albuginea, la que está en directo contacto con el parénquima testicular, y la parte que está más interna va a formar vasitos. Esa parte que forma vasitos también se le llama túnica visceral o túnica vascular, mejor dicho, ¿no? Con ese nombre lo van a encontrar. Entonces, ustedes pueden ver, no hay, digamos, una parte en esta albuginia que separe, ¿no? Tenemos que hacer diferentes cortes para poderlos ver los vasitos que están en contacto con este epitelio germinal.
Generalmente está formado por fibroblastos, fibras colágenas, que le dan, digamos, ese color medio blanquecino que habíamos observado, ¿no? Acá tenemos entre la hoja visceral y la hoja parietal de la vaginal, tenemos la cavidad testicular, ¿no? Acá tenemos la albuginia y esta parte que está en contacto con los tubos seminíferos es la parte vascular de la túnica albuginia. Entonces, estas túnicas es importante que ustedes lo recuerden y sepan cuál es cuál. Porque esto que es normal, cuando se vea, digamos, la parte patológica, veamos enfermedades, lesiones tumorales o procesos inflamatorios, infecciosos, vamos a hacer mención. Y ustedes tienen que saberlas distinguir, porque cuando hay patología, si nosotros tenemos bien claro cuáles son las partes, no va a ser difícil, ¿no? Entonces, por eso les hago hincapié, porque siempre hay dificultades en reconocer cuál es cuál, ¿no? Acuérdense, la parte que está en contacto con los tubos seminíferos es la túnica albuginea. A su vez, esta túnica albuginea va a tener una parte vascular formada por vasitos que están en contacto con los tubos seminíferos. Luego viene esta parte ya rosadita, que está formada por fibras colágenas, fibroblastos y que forman, digamos, toda esta especie de cubierta, ¿no? Que llamamos túnica albuginea. Por fuera de ella tenemos otra, que va a tener dos hojas, una hoja parietal y otra hoja visceral. La visceral es la que está en contacto con la albuginia. En medio de ellos tenemos la cavidad vaginal, ¿no? Entonces acá en este otro cortecito vamos a ver esta parte que resalta de color medio celeste, ¿no? Viene a ser lo que es, digamos, la parte del plexo pampiniforme. Acá tenemos la albuginia que emite los tabiques. Esos tabiques van a dividir los lobulillos testiculares. Entonces, esto es pregunta de examen. Ya no se olviden. ¿Cuál es la capa que emite los tabiques y que van a dividir en lobulillos? Es la capa albuginea, no se olvide. ¿Y cuál es la capa que tiene una túnica vascular que está en contacto con los tubos seminíferos? La albuginia. La albuginia tiene una parte vascular que está en contacto con los tubos seminíferos. Eso también es importante porque eso tiene que ver, digamos, digamos, nutrición y oxigenación también de los tubos seminíferos, ¿no? Ahora, otra parte que es importante viene a ser el plexo pampiniforme. Estos vasitos que ven ustedes acá son los vasitos venosos que van a disminuir la temperatura que viene de la arteria que viene, digamos, de rama de la aorta y que trae la sangre a una determinada temperatura que es la que tenemos dentro de nuestro organismo, ¿no? Cuando baja la arteria testicular, baja con la misma temperatura y este plexo pampiniforme hace que se regule y tengamos 2 a 3 grados menos que el organismo. Y esto va a permitir que los espermatozoides maduren. Por eso es importante que cuando el niño nace se le haga un buen examen y se verifique que los testículos están dentro del escroto, ¿no? No estén, digamos, en el conducto inguinal o estén dentro de la cavidad abdominal. Esto es parte importante del examen que se le hace al neonato cuando nace, ¿no? Porque los dos testículos deben estar descendidos y dentro de la bolsa escrotal. De esta manera se va, digamos, a permitir el desarrollo de los espermatozoides y vamos a evitar después tener patologías, ¿ah? No es que, digamos, en el momento que nació ya va a bajar o más después, no, inmediatamente se tiene que notificar al médico para que se le haga un seguimiento y control al niño, ¿no? No debemos esperar que pase un año, 2 años recién para hacer, digamos, que los testículos bajen y estén en la cavidad testicular, ¿no? En el escroto, no. Tenemos que hacerlo esto de inmediato para que los espermatozoides no se dañen y no se pueda, digamos, producir atrofia. ¿Qué pasa cuando ya pasó bastante tiempo, el testículo se ha atrofiado? Parte de los tubos seminíferos también ya no tiene la misma cantidad de espermatogones y esto puede generar posteriormente esterilidad, ¿no? Infertilidad.
Entonces, por eso que es importante que los testículos bajen y estén en su lugar, ¿no? Ahora, acá estamos viéndolo, digamos, en un corte microscópico. Acá tenemos la albuginia, se ve de este color rosadito en las coloraciones que nosotros utilizamos en patología, que es la coloración de hematoxilina y eosina. Generalmente todo lo que es fibras colágenas lo vamos a ver de este color medio rosadito a medio rojo, ¿no? Y lo vamos a ver de repente acá como que fuera un área amorfa donde no estamos viendo células, es que es porque es colágeno, ¿no? El colágeno son fibras que van a ser producidas por los fibroblastos. Entonces, estos fibroblastos más este colágeno va a hacer que tengamos esta túnica y sea como una membrana, ¿no? En cierta manera durita. Ahora, esta albuginia por fuera va a estar tapizada por la hoja visceral de la túnica vaginal. Esta hoja visceral está formada por un epitelio plano de células planas y por eso que se ve, digamos, acá, ¿no? Se remarca, como esta es una toma, digamos, vista panorámica, yo estoy repasando por dónde está esa hoja visceral. No vemos directamente las células, pero es esta rayita que aparece acá, que está en contacto con todo este espesor de la túnica albuginea. Esta parte que remarco por acá afuera es la túnica visceral de la túnica vaginal. Tiene dos hojas, la hoja visceral y la otra es la hoja parietal que está por acá, ¿no? Ambas están formadas por un epitelio plano simple, ¿no? Entonces, este espacio que ven ustedes claro acá es, digamos, la cavidad testicular, ¿no? Y todo esto viene a ser la hoja ya parietal de la túnica vaginal. Entonces, cuando se retira o, digamos, se hace alguna ya sea procedimiento quirúrgico o se tiene alguna patología, ustedes van a ver que en los reportes operatorios los cirujanos o los urólogos hacen mención a estas túnicas, ¿no? Entonces esto nos da idea de que hasta dónde está comprometida esa patología y cómo es que se ve todas estas partes del testículo, ¿no? Acá está lo que les decía, ¿no? La túnica, digamos, la parte más interna de la túnica albuginea está formada por vasitos, ¿no? Esto es lo que estamos viendo acá, acá lo estamos viendo mayormente. Es cierto que hay cortes donde los observamos, digamos, a diferentes niveles, entonces hay partes en las que esta túnica vascular de repente no se va a notar mucho, como hay otros cortes en los que vamos a poderlos ver, digamos, de una mejor forma, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Acá está la albuginia y acá tenemos la parte vascular. Entonces acá vamos a ver abundantes vasitos que están en contacto ya directo con los tubos seminíferos, ¿no? Entonces, algunos textos también le llaman la túnica vascularis a esta hoja. Acá vemos vasitos llenos de matíes. No son directamente arterias y venas bien formados, vienen a ser como unos canales vasculares más que todo, ¿no? Algunos sí van a tener una pared bien notoria, pero otros van a ser un poquito más alargados porque son canales vasculares. Y acá tenemos a los tubos seminíferos. Acá tenemos un septo, un tabique que viene de la capa albuginea y que va a dividir en toda esta agrupación de tubos seminíferos que se llama lobulillo testicular, ¿no? Acá tenemos todo un lobulillo formado por varios tubos seminíferos. Entonces acá tenemos otra imagen, mirándolo mayormente, acá tenemos, digamos, los tabiques formados por la albuginia, ¿no? Aparece de un color medio blanquito, medio transparente, está separando, ¿no? De repente por ahí se ve algunas como hilachitas, ¿no? Es parte de fibras colágenas. Ahora depende, ¿no? Normalmente estos espacios no, así transparentes no deben verse, ¿no? Puede que de repente el parénquima no se haya fijado bien, o de repente las cuchillas de los equipos que cortan los tejidos, estos
cassette que tienen el tejido embebido en parafina, a veces, digamos, las cuchillas no están tan filas, entonces hace como unos defectos técnicos, ¿no? A los que nosotros llamamos, digamos, defectos de procesamiento y hace que se vean de repente unos espacios un poco más amplios, ¿no? Como los que estamos viendo acá. Pero bueno, en cierta manera esto también nos va a ayudar a delimitar lo que es un lobulillo testicular, ¿no? Acá estamos viendo un montón de tubos seminíferos. Acá tenemos también otros tubos seminíferos. Y estos tubos seminíferos, cuando ya, digamos, estén ya, digamos, terminando, van a formar unos tubos rectos, ¿no? De trayecto pequeño que les había dicho, que vienen a ser, digamos, una prolongación de los tubos seminíferos, pero que tienen un trayecto como su nombre lo dice, corto a los que vamos a llamar tubos rectos, ¿no? Entonces, el epitelio acá, que está formando este epitelio germinal, que lo vemos acá alrededor, digamos, en la parte basal de los tubos seminíferos, cuando termina, ya no vamos a tener epitelio germinal, solamente vamos a tener un epitelio cúbico, ¿no? Entonces, los tubos seminíferos son los lugares donde se van a producir los espermatozoides y van a estar a cargo de las espermatogones, ¿no? Entonces, un tubo seminífero tiene, digamos, un grupo de estos tubos seminíferos que forman, digamos, como una especie de una malla, ¿no? Como que fuera, digamos, un ovillo. Algunos lo ven, digamos, de una manera contorneada, otros parecen ovillos, otros lo hacen parecer, digamos, a serpentinas, ¿no? Son, digamos, formas de podernos, digamos, de cómo lo ven, ¿no? Porque cuando se hacen todas las tomas de microscopía electrónica, se ve que fue, pareciera un ovillo, ¿no? Están bien apreturados, bien apechurrados, así bien juntitos, ¿no? Por ahí es que cuando se desdobla, bueno, pueden parecer muchos metros de distancia, ¿no? De longitud que tienen cada uno de ellos, ¿no? A su vez, estos tubos seminíferos van a estar rodeados por estroma. Entonces, este estroma está formado por tejido conjuntivo o tejido conectivo laxo, ¿no? Que es, digamos, la parte que llamamos intersticio. El intersticio va a estar, digamos, entre tubos seminíferos, entre dos o tres tubos seminíferos, va a haber un espacio, eso va a estar formado por este estroma de tejido conjuntivo laxo, y ahí vamos a encontrar las células intersticiales de Leydig, ¿no? Ahora les decía también que cada tubo seminífero tiene un epitelio germinal, una membrana basal y vamos a tener a las células de Sertoli, ¿no? Las que se van a dividir son estas células del epitelio germinal, las espermatogonias, y las células de Sertoli son las que no se dividen. Cada tubo tiene entre 30 a 80, disculpe, tubo, digamos, cada tubo va a medir entre 30 a 80 centímetros. Algunos textos lo dicen hasta 70 centímetros, pero más o menos la longitud va por ese tamaño, ¿no? Ahora, el estroma está formado, digamos, la parte esta que está de tejido conectivo, no solamente va a tener fibroblastos, fibras colágenas y las células de Leydig, sino también vamos a encontrar por fuera, aún del tubo seminífero, a unas células mioides. Estas células mioides son células musculares lisas que tienen, digamos, una función especial de, digamos, de dar un soporte al tubo seminífero, ¿no? Y aparte, bueno, como les decía, las fibras colágenas, el colágeno y los vasos sanguíneos que van a estar rodeando a cada tubo seminífero, ¿no? Acá tenemos el tubo seminífero, la parte del mediastino testicular. Todo esto ya viene a ser, digamos, parte del parénquima. Acá los tabiques testiculares, así es como se ve normal, ¿no? Es cuando, digamos, está bien fijado el tejido, no hay defectos técnicos, lo vemos de un color rosado, ¿no? El fibroblasto, como sabemos, es una célula mesenquimal derivado del mesodermo y tiene una forma alargada, ¿no? Se parece, digamos, a una fibra muscular lisa, pero es un poco más alargada y su núcleo también es más pequeño y es más moradito. Ese es el fibroblasto. Ese fibroblasto va a producir las fibras colágenas o colágeno, ¿no? Entonces,
Eso no se pinta, digamos, de color medio así rojito, por eso se ve así, ¿no? Eosinófilo. Y por eso se ve que toda esta parte pareciera que no tuviera células, porque es colágeno nada más, ¿no? Entonces los fibroblastos a veces aparecen muy tenues, no se los visualiza, digamos, bien, ¿no? Entonces tenemos los tabiques o divisiones, tenemos acá los lobulillos testiculares. Entre tubo seminífero y tubo seminífero que no se distingue a este aumento están el intersticio, ¿no? Acá vemos parte de la túnica albuginea que rodea a cada lobulillo y a su vez esta túnica va a envolver cada tubo seminífero, ¿no? Acá está. Tenemos un tubo seminífero. Acá tenemos el epitelio germinal que conjuntamente con la membrana basal va a formar la mucosa germinal. Como les decía, así me lo van a ver en algunos libros, ¿no? Entonces, por fuera de este tubo seminífero vamos a tener a los fibroblastos que están acá. Estos fibroblastos van a producir fibras colágenas. Todo esto va a formar esta envoltura que tiene cada tubo seminífero, ¿no? Acá. A su vez, más periféricamente encontramos a otras células que son las células mioides. A veces esas células mioides se las ve, digamos, redonditas con un citoplasma claro. Acá, por ejemplo, podría ser esta que está acá, pero siempre es casi circular, ¿no? Tienen, digamos, más o menos esa forma. Y acá adentro ya encontramos a las espermatogones, que son todas estas celulitas que ven por acá. En medio de todas estas siempre hay una que es más grande, ¿no? Que acá tenemos a la célula de Sertoli. Tiene un núcleo más grande y más tenue, más pálido, más de un color morado un poco más bajito, ¿no? Con un nucleolo bien prominente. A ver, acá está. Acá tenemos una de Sertoli, acá tenemos otra, acá también hay otra, acá, acá esta podría ser. Acá hay otra de Sertoli. Entonces, estas células de Sertoli, como les decía, son células que no van a, digamos, a dividirse, van a permanecer indemnes, ¿no? Y son las células sustentadoras. Entonces, estas células de Sertoli van a formar, digamos, como una especie que les digo, van a proteger a las espermatogonias, las van a tener como que fueran, digamos, como que estas células tuvieran, digamos, unas alitas y en medio de esas alitas estuvieran todas las espermatogonias, ¿no? Por eso se les dice sustentadoras. Estas células van a ver que las espermatogonias tengan buena nutrición, buena oxigenación, las protegen, las cuidan, ¿no? Y determinan más o menos cuándo ya están listos los espermatozoides para poder salir al epidídimo y cumplir, digamos, o terminar su desarrollo. Hacia la luz del tubo seminífero vamos a ver algunas estructuras más alargaditas que tienen, digamos, como una cola que vienen a ser los espermatozoides, ¿no? Hacia la base vamos a ver las espermatogones de primera generación, luego van a ir madurando hasta que se hacen, ya se forman los espermatozoides, ¿no? Por eso vemos en la base unas células que tienen un núcleo un poco más grande y luego van disminuyendo, ¿no? Pero no es, digamos, todo así parejo. Por eso vemos acá una célula grande, acá también hay otra, porque esto es una estructura tridimensional, ¿no? Y este es un corte transversal, depende de dónde agarren los elementos celulares, por eso que vemos más grande, cierto, en la parte basal, pero también por la parte medial encontramos otras células que tienen cierto tamaño, ¿no? Y este vendría a ser el intersticio o estroma, que también con ese nombre lo van a encontrar. Ese estroma que va a tener todo este rosadito que ustedes ven acá, que no tiene forma, es colágeno. Acá tenemos un fibroblasto, acá hay otro fibroblasto. Así se ponen los fibroblastos, ¿no? Ahora también sabemos que los fibroblastos hay los jóvenes y los viejos, ¿no? Entonces, esos también se los observa. Acá tenemos fibroblastos con un núcleo un poquito más grande. Acá tenemos otro fibroblasto. ¿Sí? Tienen unas prolongaciones, son alargados, fusiformes y están, digamos, en el intersticio. Estos fibroblastos son los que van a producir el colágeno, todo este material que aparece acá medio rosadito, ¿no?
Aparte, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las células intersticiales de Leydig, que están entre tubos seminíferos, ¿no? Acá tenemos unas células cúbicas o poligonales también de núcleo, digamos, basófilo y de citoplasma rojito, ¿no? Aparte vamos a encontrar vasitos. Acá estamos viendo también un vasito, tiene un hematíe dentro. Acá hay otros vasitos, son capilares arteriales y venosos. En otro corte histológico, así esta parte de la luz, vemos un poquito ya más llenita, más cubierta. Y vamos viendo también ya los espermatozoides más pequeñitos, ¿no? Parecen como unos puntitos por acá. Y todos estos son los espermatogones. Su membrana basal, su epitelio, estos dos forman la mucosa. Por fuera tenemos fibras colágenas, fibroblastos y vasitos. Y también a las células mioides, ¿no? Entonces por ahí vamos a ir viendo de repente por ahí. Acá está, por ejemplo, una célula mioide. Aparecen así, de citoplasma claro, núcleo central basófilo y están por fuera, ¿no? Entonces, estas células, aparte, digamos, de hacer que que los tubos seminíferos también puedan ayudar, digamos, a poder a permitir que salgan los espermatozoides, también forman una especie de armazón, ¿no? Fuera de la membrana basal. Acá tenemos a mayor aumento la membrana, acá aparece toda esta parte sería la cubierta o digamos o capsulita de cada o cubierta de cada tubo seminífero formado por fibroblastos, fibras colágenas y acá tenemos al delante, tenemos una espermatogonia. Acá tenemos otras en diferentes etapas de maduración. Acá, por ejemplo, hacia la base estamos viendo un espermatocito, ¿no? Unas células espermatozoides acá. Mejor dicho, las espermatogonias tenemos de primera, segunda y tercera generación, ¿no? Entonces, conforme van madurando, van a ir disminuyendo de tamaño. Algunas espermatogonias, por ejemplo, van a entrar en división, entonces vamos a ver la ordenación de los cromosomas, ¿no? Por eso se ve acá como, digamos, estructuras alargaditas, ¿no? Acá tenemos otra, ya que hay otra en diferentes etapas, ¿no? De estas espermatogones. Y vemos que está más o menos ya cuando están cerca hacia la luz, vemos que ya están tomando otra forma y ya se ha formado, digamos, el acrosoma, lo que es, digamos, la parte, digamos, la parte cefálica del espermatozoide y ya aparece como tiene una forma más o menos alargadita, ¿no? Como lo vemos acá, aparecen unas pepitas con acá tenemos la colita o su flagelo, ¿no? Vean cómo va, digamos, madurando y se van haciendo también más pequeñas, ¿no? Estas espermatogones. Y acá tenemos una célula de Sertoli que tiene un núcleo prominente o un nucleolo prominente. Acá está otra de Sertoli, estas otras son grandes. Acá hay otra de Sertoli. Entonces, como decía, si tomamos una foto con acercamiento, vamos a poderles, digamos, diferenciar un poco más, ¿no? Que cuando es en una vista panorámica. Y en por fuera del tubo seminífero, entre el intersticio, vamos a encontrar a las células intersticiales de Leydig. Otra imagen, no todos los tubos son así redonditos, de repente los agarran echados, tienen esta forma. Igual vemos también espermatogones en diferentes etapas de maduración. Ahora, como les decía, no todas se ven, digamos, grandes hacia la base. Vamos, podemos encontrar algunas grandes hacia la parte, digamos, luminal, ¿no? Hacia la luz. Entonces, eso no es, digamos, que sea normal, se da porque, digamos, son estructuras tridimensionales donde les agarra el corte, ¿no? Y el intersticio entre tubo y tubo. En ese intersticio tenemos a las células intersticiales de Leydig, ¿ya? Acá están las células intersticiales de Leydig, son un citoplasma más rojito y están agrupadas en esta parte, ¿no?
Como les decía, no, las otras células importantes son las células de Sertoli. Estas células de Sertoli también se les llama células sustentadoras, ¿no? Entonces, vean ustedes acá, están así agrupadas, ¿no? Como quien dice, paraditas y, digamos, protegiendo y dando, digamos, cubriendo a todas estas espermatogonias, ¿no? Acá tenemos un espermatogonio, un espermatocito primario, secundario, y ya la espermátide que posteriormente va a dar al espermatozoide. Entonces, acá en este esquemita estamos viendo sus etapas de maduración, ¿no? Como es primero, después, ¿no? Y estas células de Sertoli, a su vez, vean ustedes, tienen unas uniones, emiten unas prolongaciones entre ellas y como que se junta esta célula de Sertoli con esta otra, ¿no? A través, digamos, de estas prolongaciones y estas uniones son las que van a formar, digamos, una barrera, ¿no? Una barrera hematotesticular que va a evitar que ingresen gérmenes, sustancias que puedan agredir al testículo y evitar, digamos, la maduración normal, ¿no? Entonces, lo que decía, esta barrera hematotesticular son las uniones estrechas entre prolongaciones de las células de Sertoli y se les llama la zona ocluens, ¿no? Entonces, estas células de Sertoli también van a tener otras funciones, van a producir la hormona antimulleriana, van a producir otro factor activador del plasminógeno y también van a producir fructosa, transferrina y ceruloplasmina, entre otros, ¿no? Acá las estamos viendo. Lo que le caracteriza y digamos de esa manera de poder diferenciar es que tiene un nucleolo prominente. Acá está, ¿ve? Este puntito que estoy señalando viene a ser un nucleolo, porque todo esto viene a ser el núcleo, ¿no? Todo esto viene a ser el núcleo y tiene un nucleolo prominente. Acá tienes un nucleolo prominente, ¿no? Acá también hay otra, acá también hay otra y acá igual, ¿no? Así las vamos viendo. O sea, cada a cierta distancia se las observa, ¿no? Y acá tenemos la membrana basal que aparece como una línea media rojita, que está, digamos, en la base de cada tubo seminífero, ¿no? Entonces, este es un tubo seminífero con su membrana basal, este es otro tubo seminífero. Acá en este esquemita, las células de Sertoli, todas estas de acá, ven, siempre se menciona a su núcleo prominente. Acá las espermatogonias y vean, ¿no? Incluso estas células de Sertoli tampoco desprenden así nomás a los espermatozoides. Ya los desprenden para que puedan ir y completar su desarrollo en el epididio, ¿no? Acá está, aparecen unas mamás. Estas células de Sertoli, vean, emiten prolongaciones, unas uniones o zona ocluins entre, digamos, ambas, ¿no? Y estas zonas van a formar o van a ser parte de esa barrera hematotesticular, ¿no? Que va a impedir que ingresen sustancias extrañas, ajenas o que puedan dañar el parénquima testicular. Ahora, estas células de Sertoli, como les decía, también tienen algunas, entre otras funciones, producir o secretar una proteína fijadora de los andrógenos, uno que es la ABP. También la secreción está controlada por la FSH y la testosterona, ¿no? La proteína fijadora concentra la testosterona en el tubo seminífero. Y la célula de Sertola también va a secretar inhibina B, cuya función es inhibir la producción de FSH, ¿no? Por un mecanismo de feedback. Acá tenemos en este otro corte una célula grande con núcleo prominente. Acá tenemos otra de Sertoli igual. Vamos viéndolas así separaditas, ¿no? Acá hago otro corte. En esta parte de acá se observaría las células intersticiales de Leydig, ¿no? Como está acá. Ahora, esta barrera hematotesticular no solamente va a estar formada por esas uniones, sino también va a tener vasitos, ¿no? Y estos vasitos van a tener un epitelio, un endotelio fenestrado. Este endotelio fenestrado le permite el ingreso de moléculas grandes como las proteínas, ¿no? Que van a dar nutrición a estas estructuras, ¿no?
y van a formar junto con estas uniones ocluentes la barrera hematotesticular, ¿no? Esta barrera evita, por ejemplo, que entren microbios, virus, que puedan dañar el parénquima testicular, ¿no? Es, digamos, como una barrera, como una pared que limita, ¿no? Es como que es parecido al epitelio, al endotelio fenestrado del glomérulo, que, digamos, selecciona qué elementos van a salir, digamos, al espacio de Bowman. En este caso igual, ¿no? ¿Qué células o qué estructuras ya están maduras, listas para poder salir? Aparte de eso, ¿qué es lo que va a hacer que estas espermatogonias estén protegidas, ¿no? Entonces, estas células de Sertoli con estas fuertes uniones que hay como que forman entre una prolongación. Acá está, entre una prolongación citoplasmática y la otra forman esas zonas ocluentes, ¿no? Entonces, estas zonas, estas uniones permiten, digamos, la maduración correcta, se evita el ingreso de virus, gérmenes, algunas sustancias tóxicas que puedan, digamos, influenciar o dañar esta maduración, ¿no? Aparte, le dan, digamos, un ambiente adecuado para poder crecer, ¿no? Esta barrera va a tener a su vez dos compartimientos, uno basal y otro atluminal, ¿no? Este basal contiene a las células de Leydig y a las espermatogonias, ¿no? En cambio, la parte atluminal contiene ya a los espermatocitos primarios, secundarios, a las espermatides redondas, elongadas y a los espermatozoides, ¿no? Atluminal porque están cerca a la luz. Y acá tenemos a Franz von Leidy, el que describió por primera vez a estas células intersticiales de Leidy, ¿no? Por eso es que lleva, digamos, su nombre. Como ven, son células más eosinófilas, más de citoplasma rojito y núcleo basófilo central. Acá estamos viendo en otro corte histológico. Entonces, en cada corte histológico, dependiendo, digamos, del laboratorio, porque hay laboratorios que, digamos, hacen un buen contraste en lo que es hematoxilina y eosina, ¿no? Entonces, vamos a ver los núcleos bien moraditos y el citoplasma rojito, en otros no. En otros, de repente, su hematoxilina ya está vieja o su eosina está ya también muy está ya, digamos, en escasa cantidad, entonces no va a pintar ambas, no va a ser como a medias. Y esto también dificulta el trabajo, ¿no? Porque no permite ver bien el detalle celular, pero al margen de todas estas dificultades, nosotros tenemos que saber, digamos, llegar al diagnóstico, saber describir las diferentes lesiones, ¿no? Ahora, otra cosa que también vamos a observar es que estas células las células de Leydig, las que están en el intersticio, entre tubo seminífero y tubo también, que van a ser de citoplasma eosinófilo, medias cúbicas o poliédricas, como les decía, comparten, digamos, algunas características, ¿no? Por ejemplo, tienen abundantes mitocondrias. Estas mitocondrias van a participar en el desarrollo, en la formación, digamos, de las hormonas, ¿no? Tienen unas inclusiones medias amarillentas formadas por lipofucsina, ¿no? Aparecen medias refringentes cuando se mueve el micrométrico, ¿no? Y a lo que también se le llama cristales de Renke. Acá tenemos un tubo seminífero, este es un tubo, acá tenemos otro, y acá está el intersticio, ¿no? Acá están las células del Leydig, esta es una, esta es otra, hay varias, ¿no? Y en medio de ello tenemos vasitos, algunos linfocitos. Acá tenemos una imagen de microscopía electrónica. Las fechas, las flechitas nos están señalando a las mitocondrias de estas células de Leydig, ¿no? Acá tenemos con la coloración de inmunistoquímica, hay coloraciones especiales, así como la de hematoxilina eosina. Estas coloraciones de inmunistoquímica también permiten, digamos, confirmar su presencia y, digamos, si es que hubiera alguna lesión, ¿no? Entonces, con esta coloración, más que todo, digamos, para fines de docencia, se las pinta de otro color porque normalmente no se las ve,
así tan clara y nítidamente, ¿no? Pero ya con otras coloraciones podemos demostrar su cantidad y cómo es que, digamos, varía sus características, ¿no? Pueden de repente ser muy poquitas, entonces no las vamos a poder ver con estas coloraciones, ¿no? Como sabemos, estas células de Leydig son las que van a producir la testosterona, ¿no? Acá tenemos, digamos, un pasaje de cómo es que empieza esta molécula hasta llegar a la hormona. Ahora, estas espermatogonias, como sabemos, por efecto hormonal, por acción de esta testosterona, van a empezar a madurar hasta formar los espermatozoides, ¿no? Ya digamos, las células más que han llegado hacia la parte de la luz, la parte central, son las células que han completado parte de su desarrollo y todavía, digamos, las mantienen estas células de Sertoli unidas hacia ella, ¿no? Acá estamos viendo parte de su capuchón en contacto con ya del citoplasma de estas células y las desprenden una vez que, digamos, están listas para poder salir al epidídimo, que es donde va a completar su desarrollo, ¿no? Acá vemos el efecto hormonal de la hipófisis, tanto con la secreción de FSH y de LH, ¿no? Entonces, la espermatogénesis viene a ser un proceso en el que se van a formar los espermatozoides, ¿no? Tiene, digamos, varias etapas. Tenemos la fase de espermatogónica, en la que básicamente hay la mitosis de estas células, ¿no? La espermatogonia tipo A va a tener un núcleo más oscuro, más moradito, y son las células de reserva. Estas células de reserva siempre están ahí porque a partir de ellas se van a formar las otras células, ¿no? Luego tenemos el espermatogonio tipo A claro, que es un morado un poquito más tenue, más bajito, ya no es tan oscuros como los que están más periféricamente. Y estas ya empiezan, digamos, a madurar, digamos, a tener, a completar su desarrollo, ¿no? Y luego vamos a tener el espermatogonio tipo B, que va a tener un núcleo más grumoso, con la cromatina también más adherida ya a los bordes, ¿no? En la segunda fase, que es la fase espermatocítica, hasta acá, digamos, la primera fase ha habido la división de las células, ¿no? En esta fase espermatocítica ya se produce la otra división, que es la meiosis. Acá, como sabemos, va, digamos, a tener ya el número haploide, ¿no? La mitad de cromosomas. Los espermatocitos primarios van a ser resultado de las mitosis y acá, digamos, en esta fase espermatocítica se realiza la primera meiosis, la primera división. Luego vamos a tener el espermatocito secundario, que va a ser, digamos, el resultado de esta primera división y va a realizarse una segunda meiosis. Ahora, en la tercera etapa, que es la fase de espermátide, ya digamos, esa es la fase de espermamiogénesis. Acá va a tener una etapa de espermátide temprana y una fase de espermátide tardía. Acá tenemos las diferentes etapas y las células, ¿no? Cómo se van dividiendo hasta llegar a formar, digamos, ya los espermatozoides, ¿no? Como vamos viendo, van cambiando hasta formar ya, digamos, los espermatozoides, ¿no? Tenemos de la parte, digamos, de la base, donde empiezan a dividirse. Acá tenemos la meiosis, donde llega, digamos, a conformar el núcleo haploide. Y estas todavía que están unidas a las células de Sertoli, ya después, posteriormente ya se desprenden y viajan hacia el epidídimo, ¿no? Que es la última fase donde van a completar su desarrollo. Entonces, esta espermiogénesis es, digamos, la manera como es que de una célula ya se produce el espermatozoide, ¿no? En un inicio, esta célula va a tener, digamos, todas sus organelas, ¿no? Las mitocondrias, el aparato de Golgi en su citoplasma, ¿no? Entonces, en esta primera fase, ¿qué va a pasar? Estos aparatos de Golgi se van a juntar, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, que juntan. Tenemos el núcleo, las mitocondrias,
Esa es en la fase de Golgi, ¿no? Que en la fase de Golgi se juntan los aparatos del Golgi. Luego tenemos la fase de casquete. En esta fase de casquete, ¿qué es lo que va a pasar? Este aparato de Golgi que se ha unido y que están acá formando como dos tiritas mías rectas, acá se unen y van a formar como una especie de un sombrerito, como un capuchón, ¿no? Y van a estar alrededor del núcleo. Las mitocondrias que estaban, digamos, sueltas aquí en el citoplasma se van a ordenar y se van a ir al otro extremo de la célula, ¿no? Ahora, ¿qué más vamos a observar? Vamos a ver que los centriolos también se van a ordenar, uno va a ir arriba y el otro va a ir abajo, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces acá tenemos el núcleo. En la fase de casquete vemos que este aparato de Golgi va a formar esa envoltura como un techito al núcleo, ¿no? Entonces esta es la formación del casquete. Y estas mitocondrias que las habíamos visto distribuidas en el citoplasma como que se ordenan para formar posteriormente los microtúbulos. Entonces, estos microtúbulos a su vez van a dar lugar al flagelo, ¿no? Que el que estamos viendo acá. Y posteriormente ya vamos a tener, digamos, la fase de acrosoma, donde se forma, digamos, el acrosoma o el capuchón. Luego vamos a tener la fase de maduración, donde ya se establece el núcleo, se establece ya también el flagelo del espermatozoide, ¿no? Ah, y como les decía, ¿no? Saliendo estos tubos seminíferos, cuando están, digamos, ya terminando, van a tener un trayecto recto. Ese trayecto recto se llama túbulos rectos, ¿no? Estos tubos rectos, a su vez, que son pequeñitos, que estamos viendo acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En este esquemita vemos como ocho o nueve, ¿no? Estos salen y van a formar parte de esa red, o la red testicular, o red de testis, ¿no? Acá están los tubos rectos. Vemos un tubo seminífero, cómo se va, digamos, alargando, se va estrechando. Este es un tubo recto, este es otro. Y, digamos, va a formar hacia unos extremos, hacia uno de sus extremos, estos tubos rectos, ¿no? Que en realidad sí tienen un trayecto recto. Y vemos acá como el epitelio, que es, digamos, un epitelio germinal, se vuelve un epitelio cúbico de una sola hilera, ¿no? Acá tenemos a los tubos rectos, efectivamente son tubos así medios alargados, formados por espermatogones en diferentes etapas de maduración. Vamos a tener, digamos, parte de fibras colágenas. Y lo que hacemos ahorita, digamos, es delimitar este tubo, este otro de acá. Este es un tubo que está en medio de estos dos, pero vean cómo se va alargando uno de sus extremos, ¿no? Entonces el epitelio germinal que iba más o menos hasta acá, luego va desapareciendo las espermatogones y solo va quedando epitelio, ¿no? Aquí igual. Acá se ve solamente epitelio. Entonces, en esta parte donde se ve un epitelio plano, alargado, sin espermatogones en división, se llama tubo recto, ¿no? Que tenemos todavía acá espermatogonias, pero desde acá más o menos ya no se ve nada de espermatogonias y solamente queda ese epitelio entrecúbico simple y que va, digamos, formar parte de lo que son los tubos rectos. Entonces, a esta red testicular también se le llama red de testis o red de Haller, ¿no? Es el lugar de desembocadura de los tubos rectos. Estos tubos chiquititos que les estoy mostrando por acá con estos palitos van a desembocar en esta red de Haller o red de testis, ¿no? Y estos van a ser también un conjunto de conductitos unidos, anastomosados dentro del mediastino testicular. El epitelio que habíamos visto va a seguir siendo epitelio cúbico simple o un cilíndrico bajo, ¿no? Acá están estos tubos rectos y forman todo este grupito, ¿no? Al que llamamos también red de testis, ¿no? O red de Haller. Ven acá.
No es, digamos, unos vasos todos redondos, no. Varían de forma, algunos tienen una luz un poco más alargadita y otros muy serpinginosos, ¿no? Acá tenemos a la red de testis, los tubos seminíferos y acá la red de testis. Ven una serie de tubos. Si los pulsan acá también sale bastante sangre, ¿no? Acá a mayor aumento, ven que está tapizado por un epitelio cúbico simple, ¿no? Todos están tapizados por ese epitelio único. Acá, con mayor acercamiento, vemos un epitelio cúbico que está tapizando estos tubos rectos, ¿no? La otra vía vienen a ser los conductillos eferentes, que son aproximadamente unos 20, y conectan esta red testicular o red de testis con la cabeza del epididio, ¿no? Acá tenemos a los conductillos eferentes. Entonces están formados por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con acúmulos de células altas y bajas, ¿no? Dándole el aspecto de una sierra o una estrella cuando se mira su luz. Las células cilíndricas altas ciliadas y las bajas con microvellosidades, ¿no? Ambas están, digamos, rodeadas por esas células musculares lisas. Acá está. ¿Ven? Tiene esa forma, digamos, de una estrella. Acá tenemos otro. Igual tienen hacia la luz, van a formar esta especie, digamos, de una luz media estrellada, ¿no? Como una estrella. Acá tenemos varias, en otro corte donde nos están mostrando mucho más. Y el estroma que las contiene, ¿no? Acá en otro cortecito, igual. Pues la otra vía viene a ser el epidídimo. El epidídimo es un órgano que contiene conductillos eferentes y el conducto epidídimo, ¿no? Que más o menos llega a medir entre 4 a 6 centímetros. Tiene tres partes, la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿no? Que es el lugar donde el espermatozoide adquiere movilidad y la capacidad de fecundar, es decir, completa su formación, ¿no? El conducto del epidídimo va a tener un epitelio igualmente pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, que vienen a ser unas microvellosidades modificadas eh, y, digamos, no tienen la capacidad de hacer, digamos, como una especie de barrido, ¿no? Están quietas nada más y están ubicadas en las células principales, en las basales. Acá tenemos el tubo seminífero y acá el epididio, ¿no? ¿Ven? Todas estas estructuras redondeadas van a ser parte, digamos, del epididio. Acá tenemos un conductillo, acá tenemos otro, ven, ¿no? Un montón. Acá con un acercamiento vemos a los estereocilios, son como, digamos, como unas pelucitas aparecen nuestros cilios en esta imagen. Y hacia la luz vemos gran cantidad de espermatozoides, ¿no? Igual acá también. Acá en otro mayor aumento, núcleos basófilos y se ve muy tenamente los cilios, ¿no? Y acá tenemos ya espermatozoides ya, digamos, maduros, ¿no? Ahora su espesor está formado en su estructura por músculo liso, que poco a poco va, digamos, aumentando la proporción de estas fibras, ¿no? Hasta llegar a 3 capas a nivel de la cola. Tiene una capa longitudinal externa, una vascular media y una longitudinal interna, ¿no? Acá estamos viendo. Conforme va llegando a la cola ya se hace más grueso su espesor de la pared, ¿no? Entonces su función es, digamos, ya retirar a los espermatozoides, transportarlos, ¿no?
y, digamos, estos músculos le van a ayudar a tener, digamos, movimientos contráctiles que ayudan a la salida, ¿no? Y como sabemos, es el lugar de reservorio principal de espermatozoides ya maduros, ¿no? Esta estructura más, esta parte, digamos, esta pared muscular va a hacer que los espermatozoides puedan salir en el momento de la eyaculación. Bien, chicos, hasta acá llegaríamos en esta parte. Continuaríamos el día miércoles con lo que queda de los conductos, que ya son menos, y haríamos ya la parte de las glándulas anexas y el pene, ¿no? ¿Alguna pregunta tuvieran hasta acá? Profesora, buenos días, disculpe. Sí. Yo tengo una pregunta, es que había mencionado al comienzo de la clase por ahí que hay una capa que emite los tabiques y divide en los lobulillos. Esa es la Ajá, túnica albuginia, ¿no? ajá, sí. Y la parte vascular que también le irriga, ¿también es la túnica albuginia? O No, es, la- digamos, la albuginia tiene, digamos, es la parte que está en contacto con los tubos seminíferos, ¿no es cierto? Pero hay otra, digamos, dentro de esta albuginia, la que está directamente en contacto con el tubo, forma, digamos, tiene vasitos, tiene, digamos, estructuras vasculares. Entonces, pero es parte de la albuginia. Entonces, la literatura le ha dado como que fuera otra túnica, otro nombre que se llama túnica vascularis, ¿ya? Pero esta túnica vascularis es parte de la albuginia. Es como que yo agarro la piel y digo epidermis y dermis. Entonces, si digo dermis es parte de la piel, ¿no es cierto? Igualito es, esta túnica vascularis es parte de la albuginia. En realidad, toda nuestra piel está cubriendo todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Más o menos imagínense así. Entonces, toda la albuginia está protegiendo al testículo, ¿sí o no? Pero la parte que está en directo contacto ya con el tubo seminífero directamente tiene vasitos. Entonces, los autores le han dado otro nombre, le han puesto túnica vascularis, parte de la túnica albuginia, como otra capa más, pero es parte de la albuginia, ¿ya? Profesora, gracias. Para que no se Y, confundan, es parte de la albuginia. doctora, disculpe, y después de la túnica vascular y seguiría ya la membrana basal, ¿no? Claro, exacto, porque cada tubo seminífero tiene el epitelio germinal formado por las espermatogonias y su membrana basal. Pero ahí también se agregan otras células mioepiteliales, que ya les dije, no siempre se ven y tienen citoplasma claro y parece un huevo frito, ¿no? Entonces, estas células mioepiteliales ayudan también a que el tubo seminífero pueda, digamos, digamos, lograr la salida de los espermatozoides que ya están listos para ir al epidídimo, ¿no? Pero no es, digamos, no se las puede ver así tan notoriamente, ¿no? Se ha descubierto no hace mucho, porque antes se pensaba solamente que era epitelio germinal, o sea, las espermatogones y su membrana basal, no. Pero se ha visto por diversos estudios, así más que todo de coloraciones especiales, que se ha hecho que estas células mioepiteliales hay en todo lo que son formaciones tubulares en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, los diferentes, por ejemplo, en la mama, ¿no? Que es el ejemplo donde, digamos, se le dio bastante importancia, se hizo estudios y ahí se descubrió, ¿no? Digamos, en la mama, nosotros tenemos los acinos glandulares que van a producir la leche. Entonces, estos acinos, ¿por dónde lo van a sacar? Lo sacan a través de tubos, ¿sí o no? Entonces, estos tubos en la mama van a después llegar a formar los conductos galactóforos, ¿sí o no? Entonces, este epitelio de los tubos, de los ductos que decimos, tienen por fuera, aparte de su membrana basal, estas células mioepiteliales que ayudan a que la leche pueda salir, ¿no? Cuando el bebé, digamos, está lactando. Entonces se vio que eran importantes. ¿Por qué? Porque le daban como una especie de armazón. Era como que, digamos, tú construyes una casa y esa casa tiene columnas de acero hacia la parte, digamos, de las paredes, ¿no? Que es la parte que le va a dar el soporte. Entonces, así de importante lo han considerado. ¿Por qué? Porque cuando hay un cáncer, un carcinoma ductal de mama, estas células mioepiteliales evitan que las células tumorales
puedan salir fuera, ¿no? Tienen más o menos esa función, las protegen. Entonces, cuando vemos un cáncer de mama, vemos, digamos, hay desorden, está creciendo el tubo, el epitelio dentro del tubo todavía está viendo desorden, y ya, digamos, están proliferando muchas células, ¿no? Ya nos parece que sí son feas, que tienen mitosis ahí dentro. Entonces, cuando están todavía dentro, no han roto la membrana basal, estas células miopiteliales las están protegiendo, decimos que es un carcinoma ductal in situ, dentro del epitelio, dentro de, digamos, de lo que es el mismo tubo, ¿no? Entonces, por eso se le dio importancia a estas células mioepiteliales, porque se vio que una vez que se rompía la membrana basal y rompían esas células mioepiteliales, el cáncer salía y era un carcinoma ductal invasivo. Entonces, así como se les buscó en estos ductos de la mama, se han buscado en otros ductos de otros lugares y se ha visto que en todos los sitios casi donde tenemos tubos hay estas células miliepiteliales, y ahí también se descubrió que en el testículo también, por fuera de cada tubo seminífero, por fuera de la membrana basal, hay como una malla, ¿no? Que va a estar formada por estas células mioepiteliales que ayudan y que tienen esa función, digamos, de una función contráctil, ¿no? Hace que salgan los espermatozoides. Entonces, esa túnica vascular, esos vasitos que son parte de la albuginia, estarían en contacto con esta membrana basal y estas células mioepiteliales, ¿ya? Pues ya saben, ¿no? Eso lo tienen que tener bien, bien claro. Si ustedes lo tienen bien claro, cuáles son las túnicas, cuáles son las capas, no les va a ser difícil, digamos, diferenciar las patologías que se van a ver después, ¿no? Sobre todo lo que es, digamos, neoplasia o formaciones quísticas que hay en el testículo. Y siempre es pregunta de examen y siempre se equivocan. Siempre se pregunta, la túnica vascular es a dónde pertenece, ¿no? Se les pone las alternativas, si es a la túnica vaginal, a la bugina, y siempre se confunde. Y siempre estamos, por eso les estoy explicando tal vez un poco más para que ustedes sepan y tengan bien claro cada concepto, ¿no? Doctora, en la anterior diapositiva, Ajá, a ver, ¿cuál será? Vamos a ver, a ver. ¿Dónde? sí, aquí, este se Ya. refiere directamente al conducto epididimario. Claro, el epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿sí o no? Sí, Ya. La cabeza y en el cuerpo, y ya posteriormente en la cola, se hace como un tubo. Tú lo puedes agarrar el tubo, ¿no? Se puede palpar. ¿Y por qué se individualiza? Porque ya su pared es más gruesa. Va a tener estas tres capas, ¿no? De músculo liso, una longitudinal externa, una circular media y una longitudinal interna, ¿no? Que se ve acá. Si comparamos con esto que estaba al inicio en la cabeza, mira, su pared es epitelio y el músculo liso es delgado, comparado al de acá. ¿Te das cuenta? Es solamente partes y localizaciones, ¿no? Esto es la cabeza del epidídimo, que está arriba. Conforme estos tubos, digamos, ya se van individualizando, porque acá en la cabeza son muchos, ¿no? Mira, ¿ves acá? Acá los vemos así. Ya, acá está. Mira, esta es la cabeza. ¿Te das cuenta? Acá son muchos y más delgaditos. Acá son más gruesos. ¿Sí o no? Por eso es. pero Todo esto, todo esto es eh, su cabeza, por eso, formada por estos, ¿no? Por estos de acá. entonces el conducto eferente es distinto al conducto epididimario. O sea, Claro. hablo en la forma del epitelio. O sea, Ajá, el conducto eferente es el que tenía la forma de estrella en la... ajá. Sí.
Acá creo que está. La luz. Y de ahí, A ver, entonces, nada más, está acá, está acá, está acá, está acá, está. el conducto epididimario es el único que tendría los tres músculos, los tres tipos de músculos. Ajá, Ese sí, es el Aquiles. estos Ah, de acá, los conductos eferentes. ¿Cuáles son los que salen de la red de testes? ujú. Este conducto eferente tiene esto. Ese no tiene los tres tipos de músculos, solo el No, conducto. no, solo músculo liso, nada más Ya. está acá. Y tiene el epitelio en forma de estrella. Todavía tiene algunos cilios que quieren, digamos, parecer, ¿no? Pero no es, pues, Ujú. solamente son más pequeños, nada más. Listo. Eso era. Gracias. Ya, ya después de estos de acá, vean, estos eferentes. Entonces, acuérdense, tubo seminífero, tubo recto, red de testis, eferente, epidídimo, cabeza del epidídimo. Vean, acá son delgaditos y acá se vuelven más gruesos. Por eso acá tiene tres capas el cuerpo y la cola. ¿Ya? Lo que hemos visto acá. Acá son tubitos delgaditos, esto es en la cabeza. Y su luz está llena de espermatozoides. Acá mayor aumento, acá igual, acá también. Acá se nota más todavía, vean, su pared es delgadita. Pero miren, cuando ya está en el cuerpo y la cola, tiene su pared más gruesa. Y Doctora, su luz, disculpe, sí, una pregunta. Entonces, ¿en la cabeza no van a estar las tres capas musculares? Solo en el cuerpo y en la cola, en la cabeza no. la cabeza tiene menos hileras de fibras musculares lisas. Y por eso son tubos también más delgaditos. Ah, ya, pero de todas maneras van a estar las tres capas, solo que más delgadas. No, arriba no forman tres capas, mira, acá está. Ahí no ves tres capas. Este rojito es una delgada capa de fibras musculares lisas. Acá igual, acá también. Casi una, dos hileritas nada más tiene. Este es en la parte inicial, acá, acá, ahí. ¿Ves? Tubos más delgaditos, Sí, más gracias, delgaditos. doctora. Y acá ya se hacen más gruesos. Por eso tiene tres capas. ¿Ya? Acá vean, a mayor aumento. Dos hileras era pues de fibras musculares lisas, ¿no? Pero esas dos hileras se transforman o se aumentan, aumenta el espesor porque ya va a haber tres capas, ¿no? Entonces, esto, el conducto del epidídimo hasta llegar a formar tres capas, ¿no? Que se continúan con el conducto deferente. Este de acá ya. El de acá, ¿dónde está el esquemita? Vamos a volver. Ahí está, bien. La cabeza, parte del cuerpo y la cola. ¿Y con qué se continúan estos? Con los deferentes, con el conducto deferente. ¿Ya ven? Entonces, el espesor del músculo liso aumenta gradualmente en el conducto del epidídimo hasta llegar a tres capas. En la cola, que se continúan con el conducto deferente. ¿Ves? Entonces, la cola del epidídimo y el deferente va a tener este espesor. ¿Ya? Sí, está Ahora bien, sí está gracias, claro. doctora. Ahora sí está claro, ¿verdad? Sí. Doctora, disculpe, ¿el Ajá. PPT me podría enviar, por favor, a mi WhatsApp? Claro, ahorita te lo paso, no te preocupes, que lo vayan viendo y ¿cómo se llama? A la otra semana que tenemos la parte, digamos, de genital femenino,
Voy a llevar también útero para que vean las trompas, vean los ovarios, el cuerpo, el cuello del útero. Y voy a llevar un testículo para que ustedes puedan ver cómo es cada una de sus partes, ¿ya? Ahí van a ver el epidídimo, van a ver, digamos, el conducto deferente, todo eso, ¿ya? Entonces, mirándole directamente también ya se les va a aclarar las dudas, ¿no? Porque a veces en esquemita yo entiendo, ¿no? Es un poco confuso. No hay, digamos, una separación hasta acá está, ¿no? Porque si tú agarras, a veces no hay una separación, no hay una división que digas hasta acá es tal cosa y a partir de cuál no. Es una continuación, es una modificación nada más del epitelio, de la capa muscular y todo, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Acuérdense, todo esto tiene que estar bien claro. Ustedes lo tienen que tener bien claro, bien fijado los conceptos. ¿Dónde se forma la testosterona? ¿Qué producen las células de Leydig? ¿Qué hacen las células de Sertoli? ¿Dónde está la barrera hematotesticular? Eso lo tienen que saber claro, ¿ya? De humano voy a traer, de cerdo no. Vamos a tener a la otra semana también a las 11, ¿verdad? Sí, doctora, al parecer es la misma hora para las teorías. Sería Ya, está presencial. bien. Ya, chicos, entonces nos vemos el miércoles. Ya cuídense bastante. Bendiciones a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ya, Muchas chicos, gracias, doctora. cuídense. Buenas Gracias, tardes. doctora. Ya, bye, 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 chicos. Bye, bye.